Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más a un estudio más de este trimestral que estamos viendo, Daniel, un profeta para hoy. Vamos a estudiar ahora la clase número 8 y nuestro tema es Dios, Señor de la historia, anuncia el futuro. Dios, Señor de la historia, anuncia el futuro. Vamos a hacer una breve oración y así entramos en nuestro estudio de este día. Amantísimo Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor, una vez más por permitirnos, Señor, a través de estos medios, llevar tu palabra, Señor. Te pedimos que hasta donde quiera que alcancen, Señor, donde quiera que nos estén oyendo, Señor, pueda tu palabra hacer efecto en las vidas, Señor. Como es mandada, dice que no retorna atrás vacía, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, nuestro aprendizaje y que podamos, Señor, este día, Señor, recibir la palabra, Señor, para el día y el momento adecuado, Señor, que tengamos siempre que tener, Señor, tu palabra en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis amados hermanos, tenemos ahora en este estudio como título Dios, Señor de la historia, anuncia el futuro. Nuestra base bíblica va a estar en el capítulo 8 de Daniel, basada en casi todo el capítulo. Lo vamos a ir quebrando en partes según los puntos. Tenemos 3 objetivos como costumbre, y el primer objetivo es aprender el significado de la visión del carnero y del macho cabrío. El segundo objetivo es evaluar con la palabra de Dios, evaluar cómo la palabra de Dios, se ha cumplido en el pasado y se cumple hoy y lo hará en el futuro. Y el tercer objetivo es estar conscientes de los planes de Dios para librar a su pueblo del malvado gobierno opresor del anticristo. Esos son nuestros 3 objetivos que tenemos para esta clase. Y tenemos como bosquejo del estudio a 2 puntos, y el primer punto consiste en 4 incisos, y vamos a entrar luego a nuestro estudio después de leerles yo la introducción de este estudio. Dice así: la segunda parte del libro de Daniel, del capítulo 8 hasta el capítulo 12, fue escrita en el idioma del pueblo de Dios, el hebreo. Se puede entender que este cambio de idiomas del arameo de los gentiles al hebreo del pueblo de Israel pudo haberse dado porque lo que se trata del libro desde aquí hasta el final es más relacionado con los judíos bajo los imperios mundiales. En esta sección donde Daniel describe las visiones que anunciaban los imperios medo-persa, griego y romano, dándole mucha atención a los terribles acontecimientos y a los cuales fue sometida Palestina entre los sirios y los egipcios. Esta secuela de autoridades y vejaciones, que quiere decir maltrato o acosos, llegó a su punto más espantoso con la persecución de Antíoco Epifanes, prototipo del anticristo de los últimos días. Daniel mismo nos informa que para recibir esta visión fue traspuesto en espíritu a Susa, donde estaba el palacio de verano de los reyes persas, en las afueras de la ciudad de Elam,
Esto es muy significativo, ya que el mensaje era para el reino de los medo-persas. Daniel debe haber tenido unos 75 años, según los historiadores, aunque esto lo vio en el tercer año del reinado de Belsasar, en el 551 a.C. Los hechos que predijo eran para una época futura. La historia corroboró las predicciones de Daniel de una manera tan perfecta que muchos críticos equivocadamente han querido hacer creer que todo esto se escribió después de que los acontecimientos habían sucedido. Sin embargo, nosotros sabemos que el Dios de la profecía lo es también de la historia, y no solo puede anunciar lo que sucederá como que si ya hubiera sucedido, sino que tiene poder para que todo se realice de manera detallada y fiel. Así es nuestro Dios. Por eso es que nos deleitamos en estudiar la palabra que mandó para 1000 generaciones. Según el Salmo 105:8, dice que Él cumplirá su palabra para 1000 generaciones. Y tenemos nuestro primer punto del bosquejo de estudio, y es un rey greco-sirio. Fue tipo del anticristo del fin. Y este punto se abre en 4 paréntesis, y vamos a estudiar nuestro primer paréntesis. Inciso A dice: el carnero, un nuevo símbolo de Medo-Persia. Y está basado en el capítulo 8 de Daniel, del versículo 1 al 4. Mis amados hermanos, si está usted en casa o tiene tiempo de abrir la Biblia, ahí ábrala conmigo y sígame en esta escritura. Y si no, va usted manejando o está escuchándolo haciendo otras cosas, ponga atención a la palabra. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció en una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Elaí, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después, y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. El carnero, un nuevo símbolo de Medo-Persia. Estas clases están ligadas, hermanos, de la clase número 2 de la imagen de la estatua que miró Nabucodonosor, la visión anterior que vio Daniel sobre las 4 bestias saliendo del mar, y que estaba en el capítulo 7, y ahora estamos viendo la lección número 8 en el capítulo 8 de este carnero y del macho cabrío. Vamos entonces a entender el carnero, un nuevo símbolo de Medo-Persia. Ya vimos que en las visiones de los 4 bestias, el juicio y el establecimiento del reino milenial del capítulo 7 le fueron dadas a Daniel en el año primero del rey Belsasar, o sea, el año 553 a.C. Vimos también en esa visión las potencias mundiales fueron simbolizadas por bestias salvajes, las cuales esta cuarta visión del capítulo 8 le fue revelada 2 años más tarde, es decir, en el año 551 a.C. 2 de los imperios, los medo-persas y los griegos, aparecen como animales domesticados, un carnero y un macho cabrío. Este cambio de carácter de las bestias es probable que se deba a que, mientras que el énfasis del capítulo 7 es el poder político de las naciones en lo que eran las bestias que vimos en el capítulo 7, el del capítulo 8 es la influencia cultural. Es por eso la diferenciación de las bestias, de la manera en que se simboliza estas naciones. Este fue adoptado por la alianza imperial de los medo-persas como un símbolo oficial. Como el ángel Gabriel se lo explicó más tarde a Daniel, los 2 cuernos del carnero serían los 2 reyes de Media y de Persia, según el versículo 20 del capítulo 8. Así lo interpretó el ángel Gabriel.
Es evidente que exista una repetición de lo predicho en la segunda y tercera bestia de Daniel del capítulo 7 y 5, y también el pecho y los dos brazos de plata de la imagen que se habla en el capítulo 2, versículo 39. Las cosas que Dios ha revelado son expuestas de varias maneras y por distintos medios. Él es abundante en claridad cuando quiere que los hombres se enteren de las cosas que dispone a hacer. Que este animal tuviera dos cuernos es algo normal para un carnero. Especial y extraño era que uno de los cuernos fuera más alto que el otro. Este hecho tuvo cumplimiento en la historia de los medos y persas. Formaron una alianza bipartita. Pero a pesar de que Persia era un reino equivalente más pequeño en extensión y débil en armas, poco a poco ganó fuerza al grado de convertirse en el lado más fuerte y dominante. En el versículo 4 dice Daniel que él vio cómo el carnero hería con los cuernos al poniente y al norte y al sur. El poderoso ejército de los medo-persas conquistó al poniente, a Babilonia, a Siria, a Asia Menor. Al norte dominó a los pueblos armenios y escitas, mientras que al sur se lanzó contra Egipto y Etiopía. La expresión hacía conforme a su voluntad y se engrandecía describe muy bien la tendencia del imperio medo-persia. Se cree a crecerse, hermanos, invencible, a confiar demasiado en la fuerza de su numeroso ejército. Eso fue lo que le hizo presa fácil de los griegos en el tiempo de Alejandro Magno. Sin embargo, este imperio logró mantenerse en pie por casi 2 siglos, desde el 539 hasta el 331 a.C. Esta visión es paralela a la del oso, que tenía un lado más alto que el otro, como lo vimos en el capítulo 7. Entonces este era el reino medo-persa en una diferente manera de Dios mostrarle ahora a Daniel. Como decíamos, los tiempos políticos o civiles, por eso hace la manifestación de enseñárselos en diferentes maneras, pero era la misma nación, los medo-persas, como eran el oso que caminaba desequilibradamente, un lado más alto que el otro o más fuerte que el otro. Aquí lo muestra también mediante los cuernos del macho del carnero. El carnero viene siendo el macho de las ovejas, mientras que el cabrío o el macho cabrío viene siendo el macho de las cabras. Y vamos a ver las diferenciaciones entre uno y otro, y cada uno cómo representa una diferente nación. Entonces ahora vamos a entrar al macho cabrío, un nuevo símbolo de Grecia. Este va a representar a Grecia, y vamos a leer ahora del versículo 5 hasta el 8 del mismo capítulo 8 de Daniel. Versículo 5, ahí lo tiene mi hermano, o sígame con su vista. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Entonces, hasta ahí lo vamos a leer. El versículo 8 lo vamos a dividir en dos partes, que es el inciso A e inciso B, para que podamos entender este punto, el macho cabrío, un nuevo símbolo de Grecia. En estos versículos vemos el anuncio del surgimiento del imperio griego y su victoria sobre los medo-persas. En el versículo 5 dice que un macho cabrío venía del lado del poniente sobre toda la tierra, sin tocar la tierra. Estas predicciones minuciosas solo pudieron ser apreciadas a plenitud
cuando en el mundo del siglo IV a.C. los griegos salieron del poniente bajo el fugaz liderazgo de Alejandro, se lanzaron contra el países del oriente y los vencieron. El macho cabrío de esta visión de Daniel demostró tener una fuerza superior a la del carnero y movilizarse con mucho más agilidad. Dice, por naturaleza, los cabríos se distinguen de los carneros por su fuerza y sus características de violencia y rudeza. En el Oriente Medio, las cabras viven en regiones rocosas e inhóspitas, es decir, incómodas o difíciles de sobrevivir. El cuerno notable del macho cabrío fue una perfecta representación de Alejandro el Grande. Este es el cuerno que traía este macho cabrío en medio de sus ojos. Según la profecía, este violento animal vino y hasta el carnero y lo hirió y lo derribó. Lo pisoteó y le quebró sus dos cuernos. Y en el año 333, el insigne caudillo, o este destacado caudillo o líder de los pueblos greco-macedonios, venció totalmente a los ejércitos medo-persas. No obstante, el reino de este joven y poderoso conquistador llegó a su fin de una manera prematura e inesperada. Cuando se encontraba en la cumbre de su gloria militar y política, perdió la vida en Babilonia de manera misteriosa en el año 323. Murió Alejandro Magno. De esa manera, 200 años después de que le fueron reveladas a Daniel, se cumplieron literalmente las predicciones del versículo 8. Estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrantado. Dos cosas importantes aprendemos de estas predicciones de Daniel. Punto número 1. La profecía es la expresión perfecta y anticipada que Dios da acerca de la historia del mundo. 200 años antes de que se llevase a cabo también esta caída del reino griego por medio de Alejandro el Grande. Aquí había Dios revelado a Daniel 200 años antes. Ahora, otra de las predicciones que tenemos aquí es el poderío de los reyes está superditado. Superditado es sometido a la voluntad de Dios, quien ha puesto límites ante aquellos no lo sepan ni quieran reconocerlo. Dios tiene el poder sobre todas las cosas, hermano. Todos los reinos Él quita y pone reyes, quebranta, levanta. Él tiene todo el control y el poder en su mano. Y aunque ellos no quieran ni reconocerlo, es Dios quien pone sus límites y da su poderío. Amén. Vamos a seguir entonces con el siguiente inciso, que viene siendo el inciso C. 4 cuernos, 4 divisiones de Grecia. Aquí vamos a entrar entonces después de la caída de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, como también es conocido. Después de su muerte se levantan 4 generales y vamos a entrar al versículo 8, que no terminamos, inciso B. En su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ok, los 4 cuernos que surgieron de la cabeza del macho cabrío en sustitución del cuerno grande o de Alejandro Magno, que fue quebrantado, representaban lo mismo que las otras 4 cabezas del leopardo en el capítulo 7. Acuérdense que esto es es lo mismo de lo que Dios le mostró en el capítulo 7 a Daniel en otra versión, digamos, en otra manera. Entonces, ahora vamos a ver cómo se representa Grecia aquí, como lo representó ese leopardo con las 7 cabezas y sus alas. Ahora, aquí lo vemos que lo representa de esta manera, como un macho cabrío con un cuerno, que el cuerno es arrancado, amén, quebrantado o quebrado, y de ahí surgen entonces 4 generales: Casandro, Ptolomeo, Lisímaco y Leuseco. Así fue como el imperio griego quedó fraccionado y debilitado militarmente debido a la ambición y la lucha por el poder de cada uno de ellos, especialmente los que gobernaban a Siria y a Egipto durante 2 siglos. Aquí fue donde surgieron estos 4 generales: Casandro, Ptolomeo, Lisímaco y Seleuco,
Y lo que hizo que esa manera de gobierno que se llevó a cabo se debilitara o se fragmentara, era porque cada uno quería tomar control o poder o querer ser pues más fuerte uno que otro. Y ellos como quiera duraron 2 siglos, 200 años. Sin embargo, aunque el poderío helénico, que es lo que de ahí surgió este nombre helénico, del poder de estos cuatro generales, y era en que la manera que ellos gobernaron, o como se conoció este poderío helénico, era de que ellos mismos adoptaron de hacerse pasar por deidades, como dioses, a lo cual para ellos les servía que la gente tuviera la fidelidad y la integridad hacia su poder o hacia su gobierno. Pero como quiera, esto dejó de ser la fuerza política imperial del tercer siglo antes de Cristo. La cultura griega siguió dominando al mundo hasta la era cristiana. Es más, podríamos decir que los aportes de los griegos en las letras, las ciencias y las artes jamás han desaparecido. Aunque dice aquí que perdieron su poder político, en su poder cultural, los griegos siempre ocuparon un alto rango hasta la fecha, hasta el día de hoy. Además de que el idioma griego es el vínculo que Dios quería utilizar para que el evangelio de su Hijo Jesucristo fuera esparcido por todo el mundo del Mediterráneo y muchos países del primer siglo de la era cristiana. La cultura y el idioma de los griegos son el gran valor para los que estudiamos el Nuevo Testamento. Recuerden, el Nuevo Testamento está escrito en griego y en parte latín. Ok, la cultura griega fue la cuna, mire, de la filosofía. Todos los que han estudiado filosofía saben que casi todos los filósofos venían de Grecia. La psicología, la medicina y otros campos del saber humano. Con razón Dios escogió al pueblo griego como la cultura que vería surgir el pensamiento cristiano, aunque el gobierno civil estaba en manos de los romanos. Todos los que conocemos, hermano, historia, sabemos que hasta en el libro de los Hechos habla del apóstol Pablo cuando se paró en Grecia para hablarles del amor de Jesucristo, cómo ellos adoraban. Ellos eran muy dados al pensamiento, a la filosofía, a la psicología. Ellos tenían altar para todos los dioses, excepto uno que decía Dios no conocido. Entonces ahí vemos cómo también en la crucifixión Pilato mandó que se escribiese en griego, en latín, en arameo, Jesús el Rey de los Judíos. Entonces el valor como quiera de la nación Grecia, aunque perdió su poder como político, como civil, siempre ha tenido una influencia muy grande en lo que es la cultura. Amén. Entonces aquí ya vimos pues la diferencia entre lo que venía siendo el carnero y el macho cabrío de las dos naciones, lo mismo que vimos en el capítulo 7, que representaba a los medo persas, el oso, que está desequilibrado al caminar, y luego ya vimos lo que Grecia representa ahora al macho cabrío con el cuerno que es quebrado, y de ahí salen los 4 cuernos, los 4 generales, que fue representado en el capítulo 7 como el leopardo también, que tenía 4 cabezas, que eran lo mismo, los 4 generales. Ahora vamos a entrar al versículo 9 y vamos a leer hasta el 14, que es el inciso de el cuerno pequeño Antíoco Epifanes de Siria. Aquí vamos a ver quién fue este fulano y qué aportó en aquellos tiempos. Y dice así la palabra de Dios. Si usted me quiere seguir ahí, si tiene su Biblia, del versículo 9 al 14, dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó: aquel que habla, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes,
y mañanas. Luego el santuario será purificado. Hasta ahí leímos hasta el 14. Dice, el cuerno pequeño Antíoco Epifanes de Siria. Los versículos 9 al 12 nos hablan de un cuerno pequeño que salió de uno de los primeros 4. Este es diferente al que se levantó de entre los 10 cuernos de la cuarta bestia en Daniel 7:8. Aquel simbolizó al anticristo que surgiría del imperio romano, blasfemo y diabólico de los últimos días. En cambio, en la visión del macho cabrío del capítulo 8, el cual estamos estudiando, el cuerno pequeño sale de uno de los reinos griegos y primeramente anunciaba a Antíoco Epifanes, y en su segundo lugar representa al anticristo del fin. La interpretación que el ángel le da a Daniel acerca de este personaje es suficiente para que percibamos el significado de esta profecía como de doble referencia. Para identificar el cuerno pequeño tenemos que tomar en cuenta 2 detalles. Primer detalle, tendría que venir de uno de los 4 cuernos del macho cabrío, o sea, de Grecia. El siguiente detalle sería un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, según el versículo 23 del capítulo 8. El único personaje histórico que llenó estos 2 requisitos fue Antíoco IV, quien se llamó a sí mismo Theos Epifanes, Dios manifiesto, es lo que quería decir en griego, Theos Epifanes, Dios manifiesto. Ascendió al trono de Siria en el año 175 a.C. y para extender su reino le hizo la guerra a Egipto en el año 167 a.C., pero luego de ser interceptado por los romanos, se volvió airado contra Jerusalén para atacar a los judíos. Fue entonces cuando, como lo señala el versículo 11, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, lo cual es una indicación del ataque que este malvado rey dirigió contra el gobierno de Judá y de Jerusalén. Otras atrocidades cometidas por este blasfemo rey se describen en los versículos 11 y 12. La pregunta de un ser angelical acerca de cuánto duraría esta situación y la respuesta de otro ángel, hasta 2300 tardes y mañanas. Versículos 13 y 14, cuando lo leímos. Tuvo un cumplimiento exacto, porque esa fue la duración del periodo de la persecución de Antíoco IV Epifanes contra los judíos desde el año 171 hasta el año 165 a.C. Esto nos da aproximadamente 7 años. Al final de este periodo, el santuario fue purificado. En conmemoración de este hecho, se celebraba la fiesta de la purificación en los tiempos del Nuevo Testamento. En la actualidad, los judíos de la diáspora, o quiere decir los que están fuera de su nación, que están, como decimos nosotros, en el extranjero, celebran en todos los países lo que se conoce hoy como la Hanukkah. El Hanukkah viene siendo el Día de las Luces, por eso usted mira cuando lo llevan a cabo, más o menos por el mes de diciembre. Aquí nosotros en Estados Unidos vemos que ellos ponen muchas bolsitas de papel con una lucecita adentro y llenan por las calles, por muchos sectores o lugares por donde ellos viven, para dar a entendernos que están en este tiempo celebrando esta fiesta de la purificación, de donde fue eliminado la opresión de Antíoco Epifanes, quien había tomado control sobre el pueblo de Israel. Ahora, mis hermanos, vamos a entrar al siguiente punto. Permítame, déjeme, tomo un poquito de agua. Muchas gracias. En este segundo punto también tenemos 3 incisos y vamos a entrar, y se llama: se anuncia el anticristo y la tribulación final.
y vamos a darle lectura en el capítulo 8 de Daniel, del 15 al 27. Y nuestro primer punto, nuestro primer inciso de este segundo punto, esta visión de Daniel es para el tiempo final. Aquí vamos nosotros a entrar en estos tres puntos, que es donde vamos a estudiar, estos tres incisos, perdón, donde vamos a estudiar el punto, se anuncia el anticristo y la tribulación final, y lo vamos a dividir en tres incisos. Y el primero, esta visión de Daniel es para el tiempo del fin. Y vamos a dar lectura en el versículo 15 al 19, en el mismo capítulo 8, mis amados hermanos. Y si quieres seguir, me dice así: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Hasta el versículo 19 leímos: Gabriel, obedeciendo órdenes celestiales, vino a Daniel para hacerle entender todo lo que la visión representaba. Sin embargo, el profeta estaba atónito y muy asombrado acerca de todo aquello. Esto era lógico, pues estaba frente a él un ser celestial muy importante, y le hablaba de cosas que trascendían su humana imaginación. Gabriel le explicó que la visión era para el tiempo del fin. Esta es una expresión de un sentido bastante difícil. La dificultad consiste en que la interpretación dada por el ángel en los versículos 20 al 25 claramente indica que el carnero y el macho cabrío representaban a Medo y Persia y Grecia. Además, las descripciones del rey altivo del capítulo 8, versículo 23 al 25, se ven cumplidas en Antíoco Epifanes. No obstante, como se ve en los versículos 17 y 19, la visión es para el tiempo del fin, y el cual aún no ha llegado. Para entender esta visión y su interpretación hay que darle doble sentido. Por una parte, estas predicciones se cumplieron durante los reinos ya mencionados y en Antíoco Epifanes IV, pero por la otra, como una profecía de doble referencia, se anuncia también por medio de ella el periodo de 7 años en que se desarrollará la infame dictadura del anticristo del fin. Algunos comentaristas no están de acuerdo con esta posición y opinan que el tiempo del fin mencionado por Gabriel en el versículo 17 y el fin de la ira del versículo 19 no se refieren al tiempo final, ni a los últimos tiempos de la historia de la humanidad, sino al final del tiempo de las aflicciones que habían de venir sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero esta teoría no se puede probar, como lo hemos visto en las otras lecciones. Esto es algo referente a cómo vemos aquí entonces, mis amados hermanos, la profecía o la visión que vio Daniel como una profecía de doble ejecución. Una de lo que ya vimos que se cumplió entre los reinos de Medo-Persia, Grecia y Antíoco Epifanes, quien fue el que hizo la devastación o asoladora. Ahora, nosotros vemos aquí también que hay un doble cumplimiento donde nos está hablando que también esto va a acontecer para los tiempos finales, amén, de lo que viene siendo el anticristo. Y aunque algunos han querido negar, o aquí como leímos, ¿ya?, han querido decir que esto no tiene que ver con aquello, sino que este cumplimiento se llevó en el año 70 después de Cristo, cuando nosotros vemos toda la historia del holocausto, de la persecución de los judíos. Eso no es en sí todavía el final de lo que va a ser también el anticristo. Y aquí vamos a seguir a nosotros analizando y estudiando
¿Por qué es que esto alude a una segunda interpretación a esta profecía, a llevarse a cabo por una segunda vez? Vamos a ver ahora en el inciso B, el anticristo tipificado por Antíoco Epifanes en el capítulo 8 del versículo 23 al 25. Dice así: y al fin, vamos a ver del 23 al 25, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes, y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Hasta ahí vamos a leer. Ahora, aquí donde dice y prosperará y hará arbitrariamente, esto quiere decir que hará como él quiera, o sea, a su propia voluntad. Vamos entonces a leer aquí lo que es el anticristo tipificado por Antíoco Epifanes. Nuevamente se vuelve al tema del surgimiento del rey altivo de rostro y entendido en enigmas, que, como ya dijimos, describen claramente a Antíoco Epifanes. La historia confirma que este rey no solo suspendió el rito del templo, sino que destruyó las escrituras, prohibió la observancia del sábado y los días de fiesta, como también la circuncisión. Además, mandó que fuera sacrificada una cerda en el altar del holocausto en el templo de Jerusalén. Todo esto se ve en los libros apócrifos de los Macabeos, donde también se describen los esfuerzos de los judíos para liberarse de esta opresión siria, lo que lograron al final del periodo del 7 años, cuando el santuario fue rescatado y purificado. Aquí vemos en la historia, a los que les ha gustado pues estudiar de lo que este hombre malvado, Antíoco Epifanes, hizo con el pueblo de Dios, y como en la historia también nosotros estudiamos que los macabeos fue un grupo de personas que se levantaron en contra para luchar contra la liberación a la opresión siria que estaba gobernando dentro de su nación. En los versículos 24 y 25 describen más detalladamente las características de este rey greco-sirio. Echó mano a toda ayuda humana y diabólica. Sabemos que la historia de Antíoco IV sometió bajo su cruel dominio a muchos pueblos, a los cuales se utilizó para conquistar a otros reinos, entre los cuales estaba Israel. También se entiende aquí que hubo cierta influencia demoníaca en las barbaridades que cometió este maligno gobernante. Tuvo gran prosperidad en sus malévolos planes expansionistas. Esto se refiere a la destrucción de las ciudades y vidas en todo el territorio que logró someter bajo su dominio, especialmente en Judá y en Jerusalén. Las atrocidades cometidas por este rey, que se levantó contra Dios y su pueblo, tal como lo hemos visto en el desarrollo de esta lección, son similares a las que cometerá el anticristo del final de los tiempos, pero en proporciones mundiales, o sea, mucho más grande. También la predicción del trágico final del rey de rostro altivo tiene doble sentido. La tradición dice que en el año de 163 a.C., Antíoco Epifanes murió de un ataque cardíaco, y que muchos opinaron que aquella muerte no era más que un castigo divino. El anticristo al fin también será quebrantado por intervención divina, como se ve en Apocalipsis capítulo 19, versículo del 11 al 12. Aquí vamos a ver cuál va a ser el fin de este otro gobernante, el cual va a gobernar en los últimos tiempos. Dice
Apocalipsis capítulo 19, verso 11, dice, entonces vi el cielo abierto, aquí la visión de Juan, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todo, libre y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí pudimos leer, hermano, el trágico final que le espera al anticristo en los últimos tiempos. Asimismo, como Antíoco Epifanes también murió de un infarto, este va a ser destruido con la boca que sale una espada de nuestro Señor Jesucristo. A todos aquellos que sigan y crean y que acepten la marca de la bestia, dice que él será tomado y lanzado juntamente con el falso profeta al lago de fuego. Ahora vamos a entrar al inciso C de este segundo punto. Se dice, se preside la tribulación de los últimos días. Este está en el versículo 26 del capítulo 8 de Daniel. Y dice así: mi amado hermano, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Tú guarda la visión, porque es para muchos días. Ahora, como lo hemos visto en el versículo 14, el ángel afirmó que el tiempo que duraría el flagelo de la profanación del templo bajo los malvados invasores sería de 2300 tardes y mañanas. Esto ya vimos que vino a ser igual a aproximadamente lo que era 3 años y medio. Ya vimos también cómo esta predicción se cumplió literalmente, porque la persecución de Antíoco desencadenó contra los judíos desde 171, finalizó al cabo de 7 años en 1965. Perdón, mi hermano, fueron 7 años, con la victoria lograda por los macabeos. Eso es lo que vienen siendo los 2300 tardes y mañanas, alrededor de 7 años. Una vez más el ángel hace alusión a los tiempos finales, cuando dice a Daniel: la visión de la tarde y mañana que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Como ya lo hemos explicado, esta es una profecía de doble sentido histórico. Tuvo un cumplimiento parcial en Antíoco Epifanes y se cumplirá plenamente en los 7 años de tribulación que se desarrollarán sobre la tierra en los días del anticristo, como lo describen abundantemente las enseñanzas de Jesús, en las enseñanzas de Pablo, en el libro de Apocalipsis. En Mateo 24:21 dice Jesús: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El apóstol Pablo, al hablar de la venida del Señor, enseña en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, 8 y 9, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Al final del capítulo 8, hermanos, de Daniel, describe las condiciones en las que se encontraba después de la visión. Y estas son las condiciones que nosotros vamos a sobresaltar de Daniel en estas condiciones. Dice, quedó agotado. La magnitud de la visión fue tal que hasta el estado físico del profeta fue afectado. Recordemos que para este tiempo Daniel ya era un hombre de cerca de 90 años. Ahora, su otra condición, volvió a su trabajo. Después de recuperar sus energías, Daniel siguió realizando las actividades que le habían sido asignadas en el reino. Esto es lo que dice en el versículo 27. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo días, y cuando convalecí, es decir, cuando me recuperé, atendí a los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y la otra condición es la inciso C, no lo entendió todo. Esta es una prueba más de que la revelación de las Escrituras no es de origen humano, sino que proviene de Dios y está por encima de las facultades humanas. Y es que esta visión tenía doble cumplimiento para Daniel. Es algo que era para en los tiempos de él difícil de poder, yo creo que asimilar o entender todo, más yo creo que con la magnitud en cómo miró, cómo este gobernante Antíoco vino a ser con el pueblo de Dios, y sobre todo ver lo último de los últimos tiempos, de lo que va a ser el anticristo sobre todo el mundo entero. Era una persona de 90 años, sin duda ya sus fuerzas no eran iguales, y al haber tenido todo esto, dice que cayó enfermo a causa de la visión. Hermanos, yo les voy a leer el resumen general de esta clase. En esta lección hemos visto el cumplimiento exacto de la visión de Daniel con relación a los imperios Medo-Persia y griego, especialmente este último en la persona del rey Alejandro el Grande. De la misma manera, el fiel cumplimiento de la visión celestial con la relación al abominable Antíoco Epifanes, rey de Siria, y todos los errores cometidos contra los judíos en el tiempo de los valientes macabeos. También observamos cómo este malvado rey es prototipo del anticristo mencionado en el Nuevo Testamento, quien surgirá como el gobernante mundial en los años de la gran tribulación, en los últimos días. Lo que conforta el corazón de los cristianos es que las calamidades causadas por el maligno anticristo serán posteriores al arrebatamiento de la iglesia. Esto, hermano, que viene sobre el mundo entero, Dios nos da una promesa, y es Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Nosotros estamos esperando ya su venida, antes de que todo esto sea manifestado. He aquí algunas comparaciones entre Antíoco y Epifanes y el anticristo. Tanto Antíoco Epifanes como el anticristo fueron simbolizados con cuernos. Cuernos representa autoridad o poder. Antíoco Epifanes recibió poder y autoridad y se engrandeció no con fuerza propia. El anticristo también recibirá poder de parte de Satanás, según Daniel, según Tesalonicenses y en Apocalipsis. Antíoco Epifanes causó grandes ruinas y mucha destrucción. El anticristo reunirá a mucha gente, la cual será destruida en la batalla del Armagedón. Y eso está en Daniel 8:24 y en el Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 al 16. Ahí nos habla también. Antíoco Epifanes duró por poco tiempo realizando su malévolo plan. El anticristo también tendrá muy poco tiempo, según está Daniel capítulo 8:24 y Apocalipsis 17:12. Ahí nos dice que también su tiempo es breve del anticristo. Antíoco Epifanes persiguió a los judíos. El anticristo también oprimirá a los judíos
y a nosotros los creyentes, según Daniel 8:24 y Apocalipsis 13:7. Antíoco Epífanes fue un gran engañador. El anticristo será un lisonjero, que es un halagador, manipulador, y engañará a muchos. Está en Daniel capítulo 8, verso 25, y Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, Apocalipsis 14, versículo 10, versículos, Apocalipsis 13, versículo 4 al 14, y Apocalipsis 19, versículo 20, ahí nos habla de lo que va a ser este anticristo, cómo va a ser un manipulador y cómo va a engañar al mundo entero. Antíoco Epifanes fue un déspota y se hizo llamar Dios manifiesto. El anticristo se opondrá a Dios y se hará pasar por Dios. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, y Apocalipsis, capítulo 13, versículos 5 y 6, ahí también nos habla, estas citas nos corrobora de cómo el anticristo se va a hacer pasar también por Dios, se va a oponer a todo lo que es Dios y se va a hacer pasar por Dios. Antíoco Epifanes murió de manera extraña. El anticristo será destruido por Cristo mismo. Daniel capítulo 8 al 25 y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 y Apocalipsis capítulo 19 del 19 al 20, como ya leímos, él se va a ser destruido, hermano, con la espada que sale de su boca y con el resplandor de su venida. Quiera el Señor que el estudio de esta profecía que ya se cumplió en Antíoco Epifanes, pero que se cumplirá nuevamente en el anticristo, alerte al pueblo de Dios una vez más y nos inste a estar preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí llegamos al final de este estudio, de esta parte, de este tema que nos presentó ahora el capítulo 8, Dios Señor de la historia y anuncia el futuro. Y nosotros, hermanos, tenemos esa esperanza que siempre nos trae consuelo, nos anima, aunque veamos que en los últimos tiempos las cosas sean mucho más difíciles. Nosotros, conociendo la Escritura, sabemos, hermano, que se va a levantar este gobernador o este personaje para querer regir el mundo entero, y cómo los mismos reyes y presidentes del mundo le van a dar poder. Aquí nosotros vamos a ver este cumplimiento de los 10 dedos que se miró en la estatua que vio Nabucodonosor, como en los 10 cuernos que miró Daniel en esa bestia, que era una bestia de hierro, incomparable definitivamente a las otras 3 bestias que miró en ese sueño. Y bueno, mis amados hermanos, yo les insto también a seguir adelante, a seguir buscando, aunque veamos que las cosas son difíciles, nuestra recompensa viene, nuestro galardón viene. Primeramente, Dios dice en su palabra que Él viene y Él nos galardonará a cada uno conforme nosotros hayamos hecho para Él. Vamos a hacer una oración y así vamos a quedar despedidos. Y les insto, hermanos, a estudiar la siguiente clase, que es la estudio 9, la oración eficaz descansa en las promesas de Dios. Esa es la clase que sigue por mi hermano Panchito, mi hermano Francisco. Dios les bendiga. Vamos a hacer la oración. Padre, te damos muchísimas gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por permitirnos en este momento, Señor, haber compartido tu palabra, Dios, a través de esta plataforma. Padre, una vez más te pido, Señor, que todo aquel que llegue, Señor, a cruzarse por medio de este medio, en este estudio, Señor, tú despiertes en él el deseo, Señor, de estar preparado, de buscar tu rostro, Señor, de no dejarse engañar, Dios, por las cosas de este mundo, no dejar, Señor, llevarse, Señor, por la corriente de este mundo, Señor, que sigamos luchando en contra de la corriente, sigamos, Señor, peleando por guardar la sana doctrina, Señor, y siempre, Dios, predicarle a aquellos que se han apartado de ti, volverlos a tu camino, y sobre todo alcanzar a aquellos que están perdidos, Señor, que no han podido, Dios, reconocerte, entender, y la luz tuya no sea, Señor, resplandecido en sus vidas, Señor. Danos, Señor, el deseo, Señor, de alcanzar vidas para ti. Te damos muchas gracias, mi Dios, por estos medios y por tu palabra que es bendita y eficaz, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, nos despedimos y adiós. Nos vemos en la próxima ocasión. Dios les bendiga.